Listo, Brigitte, puede compartir su trabajo. Listo. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy voy a exponer informática aplicada en la educación física, el concepto básico de la informática. ¿Qué es la informática? Bueno, el día de hoy es lo que sabemos que la aplicación de computadoras para procesar información que hoy en día, como muchos sabemos, que es un proceso de máquina. Ahí se presenta algo ahí. ¿Sí me escuchan? Sí, Brigitte, sí le estamos escuchando. Continúe. Ya. Bueno. Primero, ¿qué es computación? Bueno, la computación es la tecnología que permite estudiar el tratamiento de una información a través de una máquina automática, computadoras. Por esta razón se conceptualiza con una ciencia que estudia el funcionamiento de las computadoras, así como el diseño de utilización en la gestión de información. Sí, compañera. ¿Qué es información? Bueno, es un sistema de donde podemos digamos, poseer información en una función de comunicación. También puede almacenar datos como de entrada, salida y proceso. Como vemos aquí en la imagen, el proceso hasta la entrada, el almacenamiento, el proceso y salida. ¿Cómo se procesa? Brigitte, disculpe que le interrumpa. ¿Puede quitar esa imagen que se ve allí que está en medio? Creo que es la vista de las pantallas del Zoom. Si la puede, minimícela. Lo que pasa es que quien me está presentando en la pantalla es la compañera Romina. Ok, entonces Romina, ¿puede minimizar esa ventana? Bien, continúe Brigitte. Bueno, ¿cómo se procesa la información? En el computador es capaz de procesar o almacenar información gracias a un sistema operativo sobre el que se instala programas de acuerdo a las necesidades del usuario, como escribir, dibujar, escuchar música, jugar, ver materiales multimedia, eh, tocar fotografía, etcétera. Así como vemos, al introducir la información de entradas de datos, también es un proceso de datos, como había explicado anteriormente, organizarlos, almacenarlos y transformarlos para recibir la información de salida a datos de proceso. Gracias. Eso es todo lo que tengo que decir. Ok, Brigitte, muchas gracias a usted por su presentación. Gracias. Bien, Jorge, le doy el paso. Profesor, disculpe mi internet que está... O sea, le escucho entrecortado, no sé si me escuchan a mí, la verdad. Sí, le escuchamos, Jorge. Ya.
Déjame ver aquí. ¿Qué pasó, Jorge? Voy a compartir la pantalla, profe. Sí se ve, ¿no? Sí, Jorge, continúe. Lo que yo investigué, ¿no? Del trabajo que estaba designado, es que la informática deriva dos palabras. Una que es información aplicada y que cuenta con un sistema dividido por el hardware, el software y el humanware. Entonces, con esto, el hardware es lo que se puede tocar de la laptop o de la computadora, tal como el mouse, el monitor, el CPU y todo lo que incluye dentro de este. El software son los programas y el humanware lo que las personas se dedican a arreglar, ¿no? Como problemas informáticos dentro de lo que es del humanware. Ya, este es una. La otra, ¿el otro también es exposición o solamente es este? Disculpe. El otro también, ¿no? También, Jorge, si lo tiene ahí de una vez. Sí, aquí está, sí se ve, ¿no? Estoy viendo solamente el de informática, sistema computacional, hardware, software y firmware. Tiene que compartir el otro trabajo. Este que está aquí, ahí se ve. O se sigue en el otro. Sí, en el otro. Había Todavía, salido en todavía el está en el otro. otro. Ahora bueno. Espérame. ¿Y ahora? Ahora Ahora sí, sí. Jorge. Ya. Poner aquí. Un poquito rápido, Jorge. Eso, aquí estamos, ¿no? Lo que es informática, ¿qué es informática? Informática, esto es una técnica vinculada con el desarrollo de la computadora, que es un conjunto de conocimientos tanto teóricos, prácticos, y en base a esto se construye cómo funciona y cómo emplea la información entre medios de automatización. Con esto, la transmisión para poder tratarla y procesarla. Eh, ¿Qué es computación? Computación, la definición de computación es una ciencia que ocupa el estudio tanto en las computadoras, abarcando un diseño, operación y su uso con un procesamiento de datos. En otras palabras, la computación alude al estudio científico que se fundamenta sobre sistemas automáticos para un manejo de información, que pueden realizarse por el medio de herramientas pensadas para dicho fin. ¿Qué es información? La información
Algo que están constituidos por un grupo de datos que están supervisados y ordenados y sirve para construir un mensaje basado en cierto fenómeno o en ente. La información también permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es una base del conocimiento. ¿Cómo se procesa la información? El procesamiento de información se realiza en el CPU, que es la unidad central de procesamiento que interpreta y lleva a cabo las instrucciones de los programas. Efectúa manipulaciones aritméticas y lógicas con los que se comunica con las demás partes del sistema. ¿Listo, profe? Listo, Jorge. Muchas gracias por su presentación. Listo. Bien, ¿alguien más que desee participar? Miren que aquí ya no hay otro por si acaso. Bien, entonces hago de cuenta que ya participaron todos, ¿verdad? Edwin, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien, otra cosa que quería conversar con ustedes, por el momento voy a estar utilizando esta cuenta de Zoom para las clases, ¿sí? Entonces no sé de qué manera hacerle poder llegar el link en este caso. Hoy ya recurrí a Jorge porque me escribió y aproveché para que le Si pasara el link desea, a profesor, yo ustedes. puedo crear un grupo en WhatsApp y ahí cada que tengamos clase puede enviar el link ahí. Si ustedes están de acuerdo, por mí no hay ningún problema. Pueden hacer un grupo de WhatsApp solamente para mi materia, por favor. Ujú. Sí, solamente ustedes como estudiantes y yo como profesor. Y cualquier cosa, por ahí nos estamos comunicando. Alguna pregunta, alguna tarea, algo, pues se pueden comunicar por ahí. Está bien, profe. Bien, niños. Eh, Todavía no me puedo memorizar, grabar bien los nombres de ustedes, pero de a poco ya los voy a ir reconociendo. Hay exactamente 6. ¿Cuántos son en el curso? Yo Somos creo que como, ya somos 10, con Luis, sí, que ya creo, se reintegró, Luis Zapata. 10. Sí, profesor. Faltarían 4 entonces. Bueno, ya no es culpa. Bien, niños. Entonces, eh, para hoy vamos a hacer una clase ya con un nuevo tema, en el cual este tema es muy conocido por ustedes, ¿sí? Y yo sé que se le va a hacer fácil de llevarlo. Entonces déjenme compartir la pantalla. Bien, el tema que corresponde a esta segunda unidad ya es justamente conocer un poco más lo que es Word. Digo conocer un poco más porque yo sé que sí lo conocen, yo sé que sí trabajan en él. Entonces, vamos a conocer un poquito más de lo que es el Microsoft Word, a recordar lo que ustedes ya saben, conocen, manejan, manipulan. Y bueno, para el que no ha tenido mucha la oportunidad de entablar un trabajo en esta aplicación, pues vamos a aprender. Entonces, como siempre lo digo, el que lo sabe le ayuda de refuerzo. Y el que no, tiene que aprender. Y lo va a aprender. Yo sé que sí. Bien, entonces, en este caso, al hablar un poquito de Word, normalmente Word es un programa, es una aplicación, es un software, en este caso informático, que está orientado al procesamiento de texto. Entonces, cuando ustedes escuchen alguna pregunta de qué es Microsoft Word, ustedes deben de responder Word, en este caso es un programa informático que está orientado al procesamiento de texto.
O también a su vez el Microsoft Word, cuando escuchamos hablar de Microsoft Word, rápidamente se nos viene a la cabeza que es un procesador de texto, ¿sí? ¿Por qué se le llama procesador de texto? Porque justamente esta aplicación nos permite escribir, editar texto, que una vez que nosotros hemos digitado, le podemos modificar, le podemos editar ciertas características a ese trabajo. Entonces, cuando trabajamos en Word, nosotros lo que estamos creando es básicamente un documento, ¿sí? Trabajar en Word es crear un documento. Ahora, este Microsoft Word, muchos años, tiene en el mercado, digámoslo así, y que fue creado por esta empresa norteamericana, Microsoft. Viene integrado de manera predeterminada o ya instalado con algo que nosotros le decimos paquete ofimático, que no es más que el famoso Microsoft Office. Entonces, este Microsoft Office ha tenido varias actualizaciones desde que se creó este paquete de herramientas. Entonces, el Word no es de ahora, el Word ya es de hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que el primer Word que yo comencé a trabajar, más o menos, era como un programa básico que no tenía muchas herramientas, pero era muy útil. ¿Por qué? Porque ya con la computadora ya no se estaba utilizando lo que era, por ejemplo, la máquina de escribir. Entonces, este Word en sí ha beneficiado mucho a nosotros como usuarios al momento de crear un documento, al momento de diseñar un documento. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de Microsoft Office, se están refiriendo justamente a lo que nosotros le decimos paquete de ofimática o a su vez paquete ofimático, ¿sí? ¿Por qué la palabra paquete? Porque es un conjunto de programas o es el conjunto de aplicaciones que tiene el Microsoft Office, ¿sí? Entonces, en un paquete hay varios programas, ¿sí? Hay varias aplicaciones. Y entre esas aplicaciones, justamente tenemos el Microsoft Word. Un programa muy importante que nos ayuda a crear diferentes tipos de trabajo. Es un programa muy completo, ¿sí? Y que poco a poco esta empresa Microsoft lo ha ido actualizando. ¿Cuál es la función principal del Microsoft Word? Normalmente nos permite crear, vuelvo y repito, diseñar documentos, ¿sí? En este caso, básicamente un procesador de texto es un programa que nos permite escribir y luego realizar todas las modificaciones necesarias para poderlo imprimir. Entonces, allí yo ya estoy combinando una aplicación, un programa, un software con un hardware, ¿sí? Entonces, yo primero edito, escribo, digito, ¿verdad? Arreglo bonito mi documento y luego envío por medio de la aplicación y por medio del sistema del computador, yo envío a la impresora para que me imprima mi trabajo. Eso es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Entonces, en la hoja o en el área de trabajo o en la zona de trabajo de esta aplicación, siempre aparece una rayita vertical que está allí parpadeando y está esperando, en este caso, que nosotros comencemos a escribir, que nosotros comencemos a editar. Entonces, cada vez que nosotros pulsamos una tecla del teclado, se va a escribir esa letra, ese número, ese símbolo en esa área. Y así la pantalla nos va a permitir visualizar o ver lo que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces,
La función principal de este Microsoft Word es procesar texto, ¿sí? Que no es otra cosa que escribir o digitar en su área de trabajo, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, esta raya o este puntero, como también se lo conoce, que es esa rayita que está ahí parpadeando, entonces nos permite justamente es escribir, ¿sí? Y esa es la función principal del Word, que nos permite escribir o digitar. Hay unas alternativas muy importantes que nosotros también tenemos que conocer. No solamente existe el Microsoft Word como procesador de texto, hay varios programas o varias aplicaciones que hacen la misma función que el Microsoft Word, pero quizás nosotros no la conocemos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de alternativas tradicionales que están aparte de lo que es Microsoft Word. Entonces, por ejemplo, tenemos el eWord, que también es un procesador de texto, algo similar a lo que es el Microsoft Word. Tenemos en este caso el OpenOffice, que el OpenOffice es un paquete ofimático que es libre, que es gratuito. Usted lo descarga de internet y lo instala en su máquina. Pero eh, pertenece a la familia de lo que es Linux, de lo que es Ubuntu, ¿sí? Entonces, si ustedes escuchan hablar en algún momento de OpenOffice, están hablando de un paquete ofimático, algo parecido a lo que es el Microsoft Office. La diferencia es que acá le llaman OpenOffice, pero tiene los mismos programas, tiene las mismas aplicaciones. Lo que nosotros le conocemos en Microsoft Word, perdón, en Microsoft Office, como Word, acá en OpenOffice lo conocen como Writer, como escritura. Lo que nosotros a veces en Microsoft Office conocemos como Excel o hoja de cálculo, acá en OpenOffice lo conocemos como Cal. Pero son las mismas aplicaciones, la única diferencia que el Microsoft Office es un paquete ofimático pagado, privado, que pertenece a la empresa Microsoft. Y lo que es el OpenOffice es un paquete ofimático, pero gratuito, que usted lo puede descargar en el internet y lo instala en su máquina. También tenemos el AviWord, que también es otra aplicación parecida en este caso al Microsoft Word, que permite hacer lo mismo, editar, digitar texto. Tenemos el KOffice, que también es otro editor de texto, otro procesador de texto. Tenemos el Word Pro, tenemos el Year, tenemos el NeoOffice. Entonces, miren que hay varias alternativas para nosotros poder crear un documento, para nosotros poder digitar un documento. Pero normalmente estamos acostumbrados a trabajar en el Microsoft Word, porque desde un principio esa fue la aplicación que nos enseñaron. Esa fue la primera aplicación que yo comencé a manipular para crear documentos, para diseñar documentos, ¿sí? Pero no está de más que ustedes también conozcan que en este amplio mundo de la ofimática existen otros programas, otras aplicaciones que realizan lo mismo que el Microsoft Word. Claro, ustedes me dirán, no lo conocemos, pero ese va a ser su trabajo para la próxima clase, ¿sí? Entonces, desde ya le digo cuál va a ser la tarea para la siguiente clase, ¿verdad? Me van a investigar, a buscar estos tipos de programas que también se lo conocen como procesadores de texto, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta está ahí, niños? ¿Algo que no esté claro todavía y que me deseen preguntar? No, profe.
No sé por qué apagan la cámara. Desde acá yo lo estoy chequeando y están que me apagan la cámara. La cámara siempre debe permanecer encendida. Profe, disculpe, estoy en mi lacto, en el lacto, mi cámara no funciona, es que están por venir a revisar porque parece que es la cinta, ¿no? De esa que tengo que hacerle revisar eso, disculpe. Ok. Bien. Acá les muestro también para que conozcan algunas alternativas no tradicionales, ¿sí? Estas son alternativas que quizás también desconocemos, pero son poco común o poco utilizados. De las 5 alternativas que están acá, perdón, no sé si ustedes hayan escuchado del Google Doc, ¿sí? De esta primera opción, el Google Doc. El Google Doc normalmente pertenece a la familia del Google, ¿sí? También el Google, además de tener su correo electrónico, tiene un sinnúmero de herramientas y entre ellas está el Google Doc. El Google Doc, vuelvo y repito, es algo parecido o similar al Microsoft Word. ¿Cuál es la diferencia? Que este Google Doc se lo trabaja en línea, ¿sí? Usted mediante su cuenta de correo electrónico de Gmail, usted puede crear un documento en línea, en tiempo que está conectado, en este caso, a su correo. Es más, ese mismo documento que usted está creando en Google Doc lo puede compartir con otros usuarios, con otras personas, para que las otras personas puedan ver lo que usted está escribiendo y también que esas otras personas puedan escribir en el mismo documento que usted está trabajando. Entonces, eso es un trabajo colaborativo en línea, que todos al mismo tiempo pueden estar trabajando en ese documento. Entonces, como es en línea, se puede hacer. El SOAP, el Adobe VoiceWord, el J2, el iWrite, también son otros tipos de programas, ¿sí? Que son procesadores de texto, que nos permiten, vuelvo y repito, hacer lo mismo que creamos o diseñamos en Word. Claro que las aplicaciones en su interfaz gráfica sí cambian y hay herramientas o, en este caso, opciones que tienen otro nombre o que su icono es diferente. Pero miren que son alternativas también muy buenas, muy interesantes que ustedes deberían de conocer, ¿sí? Entonces, esta sería la segunda parte de la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la siguiente clase. Bien, las versiones en este caso de Word o de Microsoft Office, hablando expresamente del Microsoft Word, ha pasado por una serie de actualizaciones, ¿sí? Ha evolucionado. Antes, el Word XP fue uno de los primeros Word que surgió por el año más o menos 95, ¿sí? Por ahí así surgió este Word XP. Luego se actualizó y aparece el Word 2003, luego el Word 2004. En este caso tenemos 3, como quien dice, generaciones o actualizaciones de esta primera versión de lo que es el Word. ¿Por qué digo de esta primera versión? Porque en ese entonces la extensión, otra vez en eso, la extensión de Microsoft Word era el .doc. Todos los archivos que usted creaban en Word en ese tiempo se grababan o se guardaban, se almacenaban con la extensión .doc. Entonces, cuando ustedes vean este .doc, se están refiriendo es a la extensión, ¿sí?
Entonces, esta extensión nosotros nos sirve para identificar que es un archivo de Word. Claro, a más del icono, que en este caso es una W, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean el punto doc de esta manera, acompañado de una W que está como especie de una hoja, ¿sí? Entonces quiere decir que ese es un archivo de Word. Cuando ya comenzó a actualizarse nuevamente el Word, aparece en este caso el Word 2007, 2008, 2010, 2013, 2016 y el último, el 2019. El 2019 hasta el momento es la última actualización o versión, digámosle, de lo que es el Microsoft Office que contempla al Microsoft Word. Entonces, ahora la extensión de los archivos que se crean en Word aumentó una letra, aumentó la X, ¿sí? Entonces, miren que con el pasar del tiempo se irá actualizando este Microsoft Word. Se irá actualizando lo que es el Microsoft Office. Entonces, cuando usted va a guardar un archivo en Microsoft Word, se le muestra una ventana algo parecido a la que está acá, ¿verdad? Donde usted tiene que elegir el tipo de archivo con el que va a guardar. Entonces, normalmente, en esta versión desde el 2007 al 2019, se guardan con la extensión, vuelvo y repito, el punto docs, ¿sí? Doc terminado en X. Estamos. Pero en el 2013, 2016, 2019, todavía existe la opción que está aquí, donde nosotros podemos guardar todavía un documento en un Word 97-2003, ¿sí? Con la extensión .doc. Todavía lo podemos hacer. Pero normalmente, por defecto o por default, como dicen en inglés, se guarda en la actualidad con el punto .doc. Entonces, puede darse el caso de que ustedes en algún momento estén viendo archivos y vean un icono de Word, ¿sí? Y por ejemplo, que se llame práctica.docs. Entonces, ustedes ya saben que por el icono, que es una W con una hojita, y por la extensión que termina en .docx, saben que ya es un archivo de Microsoft Word. Entonces, si lo conocían, a buena hora. Y si no lo conocían, pues, entonces lo están aprendiendo. ¿Estamos? Bien. El Microsoft Word tiene herramientas específicas que nos permiten editar un documento o un texto. En este caso, vamos a tener lo que son la herramienta fuente, ¿sí? Que en la herramienta fuente conocemos que existe este estilo, que es de negrita, cursiva, subrayado, la opción de tachado, la opción de subíndice y la opción de superíndice, la opción de aumentar el texto, en este caso hacer más grande el texto, de hacer más pequeño el texto o disminuir el texto, la opción de cambiar de minúscula a mayúscula, de mayúscula a minúscula o hacer un texto tipo oración. También tenemos el color del texto y lo que es el resaltado del texto. Entonces, miren, acá, estas serían unas opciones que nosotros más la utilizamos. Parece mentira, pero estas opciones la utilizamos muy a menudo cuando estamos haciendo un documento, cuando estamos creando un documento. Esta parte de acá, donde dice calibre y cuerpo, es el tipo de, en este caso, de letra, ¿sí? Y donde está el 11 es el tamaño del texto, el tamaño de la letra, ¿sí? Entonces, este 11
trabaja en conjunto con estas dos opciones de aquí, con la A que está un poco más grande y la A que está un poco más pequeña. Entonces, para aumentar el texto y disminuir el texto. Cuando hablamos de fuente o del tipo de letra, ¿sí? Entonces, nosotros podemos elegir el tipo de letra que más nos llame la atención, que más nos guste, para colocársela al texto en el cual estamos, en este caso, pues, digitando. Pero, normalmente, nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar con dos tipos de letras, que es el conocido Times New Roman y también lo que es el tipo de letra Arial, ¿sí? El Times New Roman es uno de los tipos de letra más básicos que nosotros utilizamos para cuando estamos editando, ¿sí? un documento. Entonces, ese Times New Roman, vuelvo y repito, ustedes acostúmbrense a trabajar con este tipo de letra, ¿sí? O a su vez también podemos utilizar lo que es el Arial. Ahora, en la actualidad, también ya surgió un nuevo estilo o tipo de letra que es el conocido Calibri, ¿sí? El Calibri también se lo está aplicando ahora en la actualidad. Pero si usted es una persona que le gusta hacer bonitos diseños en Word, corresponde al texto, entonces ya usted le podría aplicar, ¿sí? Un tipo de texto, el que más le guste, vuelvo y repito, pero que se pueda leer, que se pueda distinguir lo que usted en este caso ha digitado. Porque a veces hay estudiantes o habemos personas que colocamos un tipo de letra, ¿sí? Que a veces no entendemos lo que está diciendo el texto. Entonces, procuremos, vuelvo y repito, acostumbrarnos a trabajar con el Times New Roman y también con el Arial. Y si desean, pueden aplicar lo que es el Calibri. Una de las otras opciones que tiene Microsoft Word es el interlineado. Este interlineado me va a permitir que yo pueda distinguir las líneas de los textos. Y para eso se ha creado esta opción, lo que se conoce como espaciado, ¿sí? El espaciado es la opción que me permite separar las líneas de los textos o me permite separar un párrafo de texto con el siguiente párrafo, ¿sí? Y lo que es interlineado es el espacio que hay entre líneas. Lo normal es trabajar con un interlineado de 1.5, pero hay personas que trabajan con el 1.15. Hay otras personas, por ejemplo, lo que en este caso trabajan con tesis, trabajan con un interlineado de 1.5 o de 2.0, ¿sí? Entonces, hay que saber cuánto aplicar un interlineado de 1, de 1.15, de 1.5, de 2, de 2.5, de 3, etcétera, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante cuando ya ustedes me configuren un documento desde cero. También conocemos lo que es el salto de página. ¿Qué nos permite el salto de página? Nos permite no olvidarnos del espacio que existe entre cada párrafo de contenido, ¿sí? Miren, espacio entre cada párrafo de contenido, ¿sí? Esa es una opción que también nosotros la vamos a utilizar. Si no la saben aplicar, pues la van a aprender. Y si la saben, pues mucho mejor. Con lo que respecta al menú diseño de página o a la opción configurar página, esta es una de las opciones también bien utilizadas. ¿Por qué? Porque me va a permitir configurar los márgenes de la página, de la hoja, su orientación, el tamaño de la página o colocar un texto en columna, ¿sí? Entonces, este diseño de página tiene un sinnúmero de opciones.
Aquí usted debe decir, porque más son 4 o 7 opciones, pero ya van a ver que hay muchas cosas más. Conocemos lo que es, en este caso, las utilidades, ¿sí? Con otras palabras, nosotros a veces le decimos insertar un encabezado, insertar un pie de página. Entonces, normalmente el encabezado siempre está fuera del margen superior y el pie de página siempre está fuera del margen inferior, ¿sí? Pero ¿qué es un encabezado y qué es un pie de página? El encabezado es como un tema, ¿sí? Un comentario que se coloca justamente fuera del margen superior. Y el pie de página es lo mismo, pero va fuera del margen inferior, que también lo vamos a aplicar. También vamos a cómo colocar un número de página, porque a veces nosotros queremos enumerar páginas, ¿verdad? Y la primera página por lo general siempre es la presentación, pero esa página nunca debe ir enumerada. Debe ir de la segunda página o de la tercera página en adelante. Entonces, esas cosas también las vamos a aprender a hacer acá. Trabajar con tablas. Una herramienta también muy clave, muy principal en lo que es Microsoft Word. Y ya vamos a ver cómo trabajamos con tablas y combinación de tablas, ¿sí? Que es algo muy sencillo también y que es muy útil en nuestros trabajos cuando comencemos ya a desarrollar. Utilidades, en este caso plantilla. Cuando usted quiera crear un nuevo documento en Word, existen ya plantillas prediseñadas que usted puede abrirlas y modificarlas. Entonces, ya esas plantillas ya están prediseñadas. Lo único que usted va a hacer es editarla, modificarla digámosle, a su gusto, ¿sí? En lo que es color, tipo de letra y todo. Pero ya lo que es el formato de la hoja ya está establecido. Ya no lo podemos cambiar porque es una plantilla que ya está prediseñada, ¿sí? Entonces, estas plantillas vienen ya instaladas en el Microsoft Word. Vamos a aprender también a crear un índice automático o también se le conoce como tabla de contenido. A veces, cuando en algunos trabajos nos dicen coloquen el índice y muchas personas no saben crear, no saben hacer un índice en Word. Y lo que hacen es colocar, por ejemplo, página 1 y dejan un espacio y ahí colocan 1, como diciendo página 1, ¿verdad? Colocan título 2 y dejan el espacio y colocan el número 2 haciendo referencia que está en la página 2. Pero así no se crea un índice en Word. Crear un índice en Word es algo sumamente sencillo y ustedes lo van a ver que es muy fácil. Las otras opciones también lo que es diseño de página, haciendo referencia a lo que es notas, existe la opción que se llama referencias, ¿sí? En esto de referencia nosotros podemos insertar una nota al pie como especie de un comentario, ¿sí? Un comentario extra que se crea como digámosle, un parecido al pie de página, ¿sí? Entonces vamos a trabajar también en esta parte de la referencia, ¿sí? Entonces, dice, no confundir las notas con el pie de página, ¿sí? Miren, mucho cuidado. Las notas es como un comentario que yo coloco al pie de página, pero está dentro del margen, ¿sí? De la hoja. Pero el pie de página está fuera del margen de la hoja. No quiere decir que está fuera de la hoja, del borde de la hoja, no, del margen, hasta donde yo puedo escribir, ¿sí? Y de ese margen hacia afuera yo coloco el pie de página, pero lo que es nota está dentro de lo que es el margen de la página en este caso. Otra de las opciones también que yo sí me gusta que el estudiante conozca y aprenda y lo aplique son los diagramas.
y tenemos un sinnúmero de opciones, ¿sí? Con respecto a los diagramas. En algunos le llamamos y le conocemos como Smart Art, ¿sí? Otras personas le dicen mapas conceptuales, otras personas le dicen mapas mentales, pero es válido un diagrama, un Smart Art, un mapa mental, un mapa conceptual, lo hacemos también en Word y es algo muy sencillo. Si usted lo sabe, pues a buena hora, y si no lo sabe, lo va a aprender. Entonces, tenemos un ejercicio que vamos a hacer en Word, ¿sí? Que está diseñado de la siguiente manera. Es el primer ejercicio. Vamos a crear un documento, vamos a cambiar el tipo de letra, ¿sí? Le vamos a colocar, por ejemplo, un título a ese documento y vamos a comenzar a jugar con las opciones. Por ejemplo, el título tiene que estar con tipo de letra verdana, tamaño 14 y con negrita. Luego, en este caso, introducción, un golpe a la americana, quién es quién en el golpe, son como quien dice subtítulos que usted lo va a colocar allí. Luego, esos subtítulos, introducción, un golpe a la americana y quién es quién en el golpe, usted le va a colocar nuevamente el tipo de letra, llamémosle de tipo letra verdana de tamaño 12, ¿sí? Y el tamaño del texto en general, en este caso me refiero al texto del párrafo, va a estar dado en el mismo tipo de letra verdana, pero de tamaño 10. Luego vamos a colocar un interlineado de 1.5, ¿sí? Hasta ahí. Hasta ahí vamos a hacer la primera parte, hasta el interlineado. El salto de página lo dejamos para la segunda parte, ¿sí? Entonces, yo necesito que ustedes comiencen a trabajar desde ya en lo que es el Microsoft Word. Entonces, yo voy, en este caso, a compartir la pantalla de Microsoft Word, ¿sí? Normalmente ya conocemos en este caso lo que es el Microsoft Word, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener que entrar a trabajar en Microsoft Word. Entonces, desde ahora en adelante les pido, por favor, que si se van a conectar en el celular a mis clases, procuren tener el computador a su lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la práctica que hacemos en clase, en ese momento, se la termina y se la sube al aula virtual. No lo vamos a dejar para el día siguiente ni para la próxima semana. Práctica que hacemos en clase, práctica que se sube al aula virtual, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, tienen que tener su computadora lista para ya comenzar a practicar en este programa. Se pueden conectar en el celular y se pueden conectar al mismo tiempo en la computadora. No hay ningún problema, ¿sí? Pero yo necesito verlos trabajar. Porque en cualquier momento que estemos haciendo una práctica, por ejemplo, si me ocurre decirle, Romina, compártame su trabajo, ¿verdad? Y tiene que estar trabajando en su computadora, en este caso, en la aplicación. Yo le puedo decir, a ver, Jorge, compártame también su trabajo en Word y tiene que estar trabajando en Word, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar a uno de ustedes y ahí vamos a ir haciendo el trabajo en conjunto. ¿Estamos claros por ese lado? Si no están entendido algo, me lo hacen saber, por favor. Sí, profe, está entendido. Yo disculpe que se me desconectó porque estaba en el mismo teléfono. Recién volvía. Por eso tengo que apagar la cámara porque estoy con datos. Parece que jala más con más internet con cámara encendida. Así es. Bien, entonces, ¿qué nos dice lo que es el ejercicio?
Perdón. El ejercicio nos dice, vamos a ponerlo acá, vamos a pasarlo a Word. Bien, entonces el ejercicio número 1 me dice que tengo que crear un documento donde ese documento va a tener un título, ¿sí? Y va a tener lo que son 3 subtítulos, ¿sí? Esos 3 subtítulos, entonces tenemos que colocarlos, ¿sí? El título en este caso nos dice que tiene que estar en tipo de letra verdana. Entonces nosotros vamos a cambiarlo. Vamos a colocarle Arial, ¿sí? De tamaño 14 y con negrita. Eso es para el título. Para lo que son los subtítulos, acá vamos a colocarle que el tipo de letra sea Times New Roman de tamaño 12. Y para lo que es el texto en general, el párrafo, vamos a tener que llevar, en este caso, el mismo tipo de letra, el Times New Roman, ¿sí? Con un interlineado de 1.5. Hasta allí, hasta aquí, vamos, en este caso, a hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, yo digo, mi título, ¿sí? Principal va a ser, por ejemplo, informático. Ese es mi título, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Tengo que seleccionar o sombrear el título. Me vengo a la opción fuente y busco el tipo de letra que me están pidiendo, que en este caso es Arial, ¿verdad? Me dicen que es de tamaño 14 y que tiene que tener negrita. Entonces le doy clic en la M. Mire, algo básico que ustedes ya lo dominan, ¿sí? Luego, tengo que tener en este caso 3 subtítulos, ¿sí? Un subtítulo que se llame Introducción, otro subtítulo que se llame Un golpe a la americana y otro subtítulo que se llame ¿Quién es quién en el golpe? Por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que al momento que yo le presioné Enter, ¿sí? Al momento de que yo salté a la siguiente línea, miren que la siguiente línea me toma el mismo formato de la línea anterior. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Selecciono las 3 líneas, ¿verdad? Se me muestra un menú contextual donde yo aquí también puedo colocar lo que es el formato, en este caso cambiarle el tipo de letra, ¿sí? Bajarle el tamaño porque me lo está pidiendo en 12, lo puedo hacer desde aquí, desde el tamaño de fuente, o a su vez yo puedo utilizar estas dos opciones que están aquí. La que yo le decía, aumentar el tamaño de la fuente, aumentar el texto, hacerlo más grande, o hacerlo más pequeño, disminuir el tamaño de fuente, ¿sí? Entonces, los subtítulos solamente me piden que sea Times New Roman y 12. Entonces, esto de negrita tengo que quitárselo. Entonces, algo muy sencillito que ustedes tienen que hacer. Luego, van a colocar, ¿sí? Ustedes, párrafos. Imaginémonos. Yo digo informática, introducción, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener un párrafo listo.
Y no se olviden que un párrafo es más de 2 líneas, no es solamente una sola línea, ¿sí? Entonces tenemos que escribir un párrafo que sea mayor a 2 líneas. Y por lo general, siempre los párrafos suelen ser entre 4 a 6 líneas. Entonces, para que se considere un párrafo, tiene que ser más de 2 líneas y un máximo de 4 a 6 líneas, para que se considere un párrafo dentro de Word. Entonces, un párrafo, no tengo un párrafo. Por aquí tengo un párrafo, voy a copiar esto rapidito ahí para hacer la práctica. Entonces imaginémonos que este sea mi párrafo, ¿verdad? El párrafo me dice, o el texto general, me dice que tiene que tener tipo de letra Times New Roman y tamaño 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sombreamos el texto, ¿verdad? Disminuimos a 10 el tamaño. Ahora, todo párrafo, ¿sí?, debe de estar justificado. Todo párrafo tiene que estar justificado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, selecciono y me vengo a las opciones de párrafo. Aquí donde dice justificar. Si ustedes, las personas que dominan bastante la combinación de teclas del teclado, podemos combinar las teclas. Y aquí nos está indicando Control J, ¿sí? Miren, yo no le voy a dar clic en eso, sino que voy a presionar Control J y automáticamente mi párrafo se va a ajustar, ¿sí? ¿Qué es ajustar? Que tanto el margen izquierdo como el margen derecho estén al mismo nivel y que no esté, por ejemplo, así, una línea más hacia adentro, una línea más hacia afuera, ¿sí? Sino que tenemos que tener una justificación de todo el documento. Todo el documento debe de estar siempre sus párrafos justificados para que se vea una bonita presentación. Asimismo, con lo que es un Word para Americana, por ejemplo, utilizo el mismo párrafo, ¿verdad? Le coloco de tamaño 10, ¿sí? Lo justifico y miren que ya va tomando forma el documento todo justificado, ¿verdad? En el tercer subtítulo también voy a tomar de referencia al mismo párrafo. Asimismo, le quito el tamaño, disminuyo el tamaño del texto y justifico. ¿Sí? Bien, entonces miren que es algo muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo esta primera parte, ¿verdad? Muy fácil, que ustedes lo dominan a diario. Todos los días me imagino que ustedes están trabajando en el computador. Entonces, básicamente nos sirve de práctica. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No. No hay pregunta. Listo. La siguiente parte que nos pedía el ejercicio es trabajar con el salto de página antes de los títulos. ¿Cuáles son los títulos en este caso? Los títulos es informática, ¿sí? Y los subtítulos, introducción, un golpe a la americana y quién es quién en el golpe. Esos serían los subtítulos. Entonces, cuando nos piden el salto de página antes de los títulos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que crear ese salto de página. Bien. Vámonos. A ver, en este menú diseño de página, ¿sí?, yo voy a encontrar la opción saltos. Dice insertar saltos de página y sección.
¿Qué es lo que hace? Leamos un poquito allí para conocer, ¿verdad? Agrega un salto en una ubicación actual para retomar el texto de nuevo en la siguiente página, sección o columna. Entonces yo tengo que darle clic a salto de página y entre todas las opciones que están allí, yo tengo que elegir un salto de página, de columna, o un salto de sección, página siguiente, una página continua, página par o página impar. ¿Dónde yo quiero hacer ese salto de página? ¿Sí? Vamos a escoger página, la primera opción. Estamos. ¿Qué pasó? Miren, ¿dónde se fue lo que yo había hecho? Se fue a la segunda página. ¿Sí? Pasé esa parte, la pasé a la segunda página. Vamos a retomarlo. Nuevamente, saltos, doy clic en página y lo que tenía hecho allí va a la segunda página en este caso. Si yo digo que voy a hacer un salto de sección, ¿sí? Ya no un salto de página, sino un salto de sección, página siguiente, automáticamente, miren que me va a ejecutar, ¿sí? Lo mismo que el salto de página. ¿Sí se dan cuenta? Me envía todo lo que yo tengo allí, me lo envía a la siguiente página en este caso. ¿Qué más me pide el ejercicio? Cambiar el tamaño de página a carta. En este caso, cambiar el tamaño de página a carta también es una opción que nosotros tenemos que aplicarla. Wow. Así es la computadora. A veces funciona bien y a veces como que se queda en este caso. Entonces, esperemos que responda un ratito el Word. Entonces, este cambiar el tamaño de página a carta, ¿sí? Lo podemos hacer de diferentes formas. Una de ellas es entrando a configurar página, ¿sí? Para poder, en este caso, hacer esa opción. Entonces, acá, donde dice configurar página, voy a ingresar otra vez. Miren, en esta opción dice configurar página, ¿verdad? Yo voy a darle clic en esta flechita que está aquí a los lados. ¿Sí ven que se muestra ese menú? Le doy clic en esta opción y luego aquí donde dice papel, me imagino que primero se le muestra márgenes, luego escojo la pestaña papel y aquí donde dice tamaño de papel voy a escoger carta. ¿Sí? Cuando escojo carta en vez de A4, ¿sí? Miren que la opción que está acá abajo en vista previa se va a modificar, automáticamente se modifica, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si lo aplico a todo el documento o lo aplico de aquí en adelante. Imaginémonos que yo tenga 5 hojas. Y de las 5 hojas, yo quiero que de la tercera, cuarta y quinta aparezcan en tamaño carta. Entonces, yo tengo que seleccionar la opción que dice de aquí en adelante. ¿Sí? Pero en este caso lo vamos a dejar como todo el documento para hacer la práctica. Entonces, doy clic ahora en el botón aceptar y ya cambió la página. ¿Sí? Esa opción ya me hizo que mi página cambiara. Quizás no lo notamos, pero sí cambió. Entonces ya tenemos salto de página y cambiar el tamaño página a página carta, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a agregar ahora? Vamos a agregar un encabezado y pie de página, ¿sí? Dice asociados al contexto, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para insertar un encabezado y pie de página? Justamente tengo que venirme al menú insertar acá arriba. Voy a escoger encabezado y aquí se me van a mostrar varios diseños de encabezados que yo puedo en este caso aplicar. Hay varios diseños. El que más le guste a usted, usted lo puede aplicar. Voy a escoger este de aquí, ¿sí? Retrospectiva. Miren, se muestra de esta manera. Dice título del documento. Yo aquí en ese título del documento voy a colocarle, por ejemplo, ejercicio 1, ¿verdad? Y acá donde dice la opción fecha, yo puedo elegir la fecha de hoy día, por ejemplo, 22, y automáticamente se me muestra la fecha en mi encabezado, ¿verdad? Para salir del encabezado, yo presiono en esta opción, donde está la X, cerrar encabezado y pie de página, doy clic y automáticamente como que esto se opaca, ¿verdad? Esto como que se opaca, el color disminuye, pero ya cuando uno imprime el trabajo, ya sale en su color normal. Ahora, yo para modificar el encabezado, sin que ya estaré haciendo insertar, encabezado, no. Automáticamente le doy doble clic izquierdo al encabezado y se me activa, ¿sí? Y como encabezado, pues así mismo, yo puedo seleccionar el texto, me vengo al menú inicio, puedo aumentar el texto, ¿sí? Le puedo cambiar el color a ese texto. Le puedo cambiar el texto, ¿sí? Le puedo colocar negrita o le puedo colocar cursiva, le puedo colocar subrayado, en fin, el diseño que usted le esté dando. Ahora, con el pie de página es algo similar, ¿sí? Es algo similar en este caso. Tengo que hacer algo, dice uno, parecido. Ah, otra cosa. Cuando yo esté en el encabezado y no quiero darle clic en la opción de cerrar encabezado, pueden utilizar o pulsar la tecla Escape. La tecla que está en la parte superior izquierda, ESC, escape, y automáticamente se le desactiva el encabezado, ¿sí? Y para insertar el pie de página, nos vamos a insertar nuevamente y escogemos pie de página y así mismo. Yo puedo seleccionar el que más me guste, el que más me llame la atención. Voy a escoger este que se llama guión oscuro. Miren, ¿qué pasó con el pie de página? Automáticamente me toma el título que yo coloqué arriba en el encabezado, ¿sí? Y también, en este caso, me va a tomar, en este caso, el nombre mío, ¿sí? Que es el nombre que está registrado el computador. Estamos. Entonces, y ahí tenemos el pie de página. Asimismo, para salir en la X o si no pulsamos la tecla escape y automáticamente desaparece, como que se desactiva. Ahora, ese encabezado y ese pie de página lo vamos a encontrar en todas las páginas o en todas las hojas de mi documento. Si yo tengo, por ejemplo, 100 hojas, 100 páginas, en las 100 me va a mostrar el mismo encabezado y el mismo pie de página. Estamos. Entonces, miren que en la primera página tengo mi encabezado y tengo mi pie de página. Y en la segunda hoja o mi segunda página también tiene el mismo encabezado y también tiene el mismo pie de página. ¿Sí? Entonces, algo muy sencillo. Ahora, dice índice automático. El índice automático es algo que se crea aplicándole una opción
a los títulos y subtítulos. Por ejemplo, voy a tomar de referencia el título, los 3 subtítulos que yo ya coloqué anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar o a sombrear mi título principal, informática. Luego, me vengo a la parte superior acá de la cinta de opciones, donde dice título 1. Usted al momento de colocar el puntero en título 1, miren que el título informática automáticamente va a cambiar su estilo. Yo lo tengo con negrita, con un tipo de letra Arial de tamaño 14. Y cuando le doy clic a título 1, automáticamente se me cambia a color azul, ¿sí? Y se me coloca de tipo de letra Calibri Light y de tamaño 16. Yo lo puedo dejar allí o a su vez lo puedo modificar. Regresarlo al tipo de letra Arial con negrita y de tamaño 14. Y como está de color azul, aquí mismo en color de fuente, dejarle en negro automático. Y ya tengo mi primer parte de mi índice que lo estoy desarrollando. Luego, a los subtítulos, ¿sí? Le voy a colocar ya no título 1, sino que le voy a colocar ahora título 2. Estamos, título 2. Asimismo, se me coloca de texto a azul, yo le coloco negro, le coloco 12, y este tenía de Times New Roman, le vuelvo a dejar como estaba. Luego selecciono el siguiente subtítulo, me voy acá a estilo, escojo título 2 y lo mismo, coloco el mismo tipo de letra, el color, el tamaño, ¿sí? Me vengo al tercer subtítulo, asimismo título 2, escojo negrita, tamaño 12 y tipo de letra Times New Roman. Listo. Ya tengo, como quien dice, creado mi índice en la memoria del documento. Ustedes van a decir, pero ¿y dónde está el índice que no lo veo? Entonces, eso hay que insertarlo. ¿Sí? Hay que insertarlo. El índice, yo lo primero que tengo que hacer es justamente esos pasos. Y luego insertarlo como una tabla de contenido. Entonces, ¿dónde vamos a insertar la tabla de contenido? Vamos a hacerlo acá abajo. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy al menú, en este caso, referencias, ¿sí? En la parte superior, en el menú referencias, y luego voy a la parte izquierda donde dice tabla de contenido. ¿Qué es una tabla de contenido? Que permite proporcionar un resumen del documento agregando una tabla de contenido, ¿sí? Los textos con el estilo de encabezado se agregan automáticamente. Para agregar más entradas, seleccione el texto, haga clic en agregar texto, la tabla se actualizará cuando haga clic en actualizar tabla. Entonces, yo le voy a dar clic aquí donde dice tabla de contenido, como está esta opción, ¿verdad? Y puedo elegir yo, tabla automática 1, tabla automática 2, o lo puedo hacer de forma manual o personalizada. Pero vamos a utilizar la tabla de contenido automática 1. Le doy un clic y miren, automáticamente me crea este índice, ¿verdad? Donde me dice que informática está en la hoja 1 o página 1 como un título, introducción, un golpe de la americana. ¿Quién es quién en el golpe? También está en la página número 1 porque estamos utilizando justamente esa como ejemplo. Pero así es la forma como nosotros podemos insertar, ¿sí? O crear un índice automático aplicando una tabla de contenido.
Esa palabra que dice contenido, si ustedes quieren, la pueden borrar y le colocan índice y no ha pasado nada. Le dan clic afuera y no ha pasado nada. ¿Sí ven? Bien. ¿Cómo hago yo para actualizar esta tabla? Voy a crear, me voy a la página 1, voy a colocar un nuevo subtítulo, ¿sí? Voy a colocar, por ejemplo, segundo nivel de rehabilitación física, por ejemplo. Ese es mi subtítulo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Para pasarlo a la tabla de contenido, para agregarlo a mi tabla de contenido, lo mismo que hice con el resto. Tengo que sombrear o seleccionar en este caso, ¿verdad? Y luego me voy al menú inicio y voy a escoger ahora título 1 o título 2. Si es título 1 es para un título principal y si es título 2 es para un subtítulo. Estamos. Entonces lo voy a agregar como título, ¿sí? Como título principal. Entonces me dice que es negrita de 14 y me dice que es de tipo Arial. Listo. Ya está agregado mi otro título. Entonces me vengo a la tabla de contenido acá abajo, ¿verdad? Le doy clic y aquí está la opción que dice actualizar tabla. Le doy clic, actualizar tabla. Me dice acá un mensaje, dice actualizar la tabla de contenido. Word está actualizando la tabla de contenido. Seleccione una de estas opciones siguientes. Entonces yo tengo que seleccionar actualizar toda la tabla, ¿sí? La segunda opción y doy clic en aceptar y automáticamente, miren, en mi tabla de contenido ya aparece mi otro título, ¿sí ven? Entonces ya segundo nivel de rehabilitación física, ya yo lo coloqué como título y me aparece como título, ¿sí? Ahora, hay trabajos que tienen título, que tienen subtítulo y que tienen otro subtítulo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo? Imaginémonos que voy a crear otro subtítulo. Voy a crear aquí y le voy a crear, por ejemplo, clase de informática. Por ejemplo, este clase de informática lo voy a crear como un segundo subtítulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asimismo, lo selecciono, vengo a estilo y le voy a dar clic donde dice título 3. Título 3, ¿verdad? Los subtítulos están de tamaño 12, entonces selecciono, coloco negrita, tamaño 12 y tipo de letra, en este caso Times New Roman. Bajo, me voy a mi tabla de contenido, doy clic adentro, actualizo tabla, toda la tabla y listo. Miren, clase de informática ahora me aparece un poco más a la derecha, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Informática, miren dónde está en este margen. Los tres subtítulos primero, miren que están un poco más a la derecha. Y mi tercer, como que dice, mi otro subtítulo está más todavía a la derecha. Entonces, así nosotros podemos crear mi índice automático aquí en Word. Es algo sumamente sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenga que presentar un trabajo, imaginémonos que ese trabajo sea de unas 20 a 30 hojas, cada vez que yo coloque un título, yo ya tengo que irle dando clic en título 1. Cuando yo ya coloque un subtítulo, ya tengo que irle dando clic al título 2. Y automáticamente yo ya voy creando mi índice, ¿sí? Y se me está almacenando en la memoria. ¿Para qué? Para cuando yo ya termine de hacer mi trabajo, me voy a la primera página, a la segunda página o al final, porque a veces los índices le gustan colocarlos al final.
y me voy a lo que es en este caso el menú referencia, escojo tabla de contenido y lo inserto, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta está ahí, niños? Miren que es algo que yo sé que ustedes sí lo saben, es algo que yo sé que ustedes sí lo dominan, ¿sí? Pero estamos como recordando y al mismo tiempo estamos practicando y estamos aprendiendo un poco más, ¿sí? Entonces, pregunto a ustedes, ¿tienen algo que preguntarme o algo que agregarle a lo que yo he estado explicando? No, por ejemplo, yo lo último sí no lo sabía, o sea, lo que después de lo del pie y de foto y lo del encabezado, desde ahí, esas cosas, por ejemplo, no sabía que se podían hacer así tan fácil. Yo igual también, o sea, ya después de que Uno aprendí iba el como pie, que poquito a poquito y con eso se ve que es más fácil hacerlo y ahorra tiempo. Así es. Bueno, por eso les digo, ¿no? Word, yo sé que ustedes sí lo manejan. Quizás no al 100%, porque seamos realistas, no hay nadie que maneje el Word al 100%. Ni yo lo manejo al 100%. Soy tan franco. Porque Word tiene tantas opciones que a veces nosotros desconocemos, ¿verdad? Es un programa súper completo que tiene un sinnúmero de opciones que a veces desconocemos. Y a veces nosotros nos dicen, hay que hacer esto. ¿Y no qué se hace? En Word. Y nosotros, en Word, se puede hacerlo en Word. Pero sí se puede, ¿verdad? Entonces, Word es un programa demasiado extenso, amplio, que cada vez que aparece una nueva actualización, vienen nuevas opciones, nuevas herramientas y hay que aprenderlas, hay que actualizarse. Bien, ahora, como para ir cerrando ya un poco más la clase, ya estamos encabezados, pie de página, el control de cambios en este caso, bueno, el control de cambio, desarrollo ejemplo de corrección de datos globo, guardar, bueno, esto aquí no lo vamos a hacer, esto aquí no lo vamos a hacer. Vamos a la opción guardar, ¿sí? Vamos aquí a colocarla así. O el punto docx. Entonces, normalmente, como se lo dije, cuando nosotros querramos guardar un documento en Word, ¿sí? Hay muchas personas que lo que hacen es darle clic en el disquete que se encuentra acá arriba, que es el guardar, ¿sí? O a veces lo que combinamos teclas, colocamos control G y se nos aparece esta ventana, ¿verdad? O a su vez, venimos al menú archivo, que está justamente en el único menú que tiene un fondo azul, que es el principal, y se nos muestran estas opciones que están acá, ¿verdad? Para crear un nuevo documento, para abrir un documento que ya esté creado, para guardar cambios, para guardar como. Yo siempre elijo esta opción de guardar como, porque es como una más segura, para imprimir, compartir un archivo, para exportarlo, para cerrar el programa, ¿sí? Para trabajar en su cuenta o cambiar ciertas opciones de Microsoft Word. Entonces, en este caso, yo lo voy a guardar y por lo general, les repito, siempre selecciono guardar como. Luego, tengo que decir dónde lo voy a guardar. En este caso, lo puedo guardar en mi OneDrive, en mi nube, o lo puedo guardar en mi equipo, o puedo agregar un sitio. Pero nosotros por lo general siempre guardamos es en nuestro equipo, ¿verdad? Entonces elegimos equipo, luego tengo que ir a la carpeta examinar y aquí tengo que ir a elegir dónde lo voy a guardar. Por ejemplo, yo lo voy a guardar aquí en documentos, ¿sí? Entonces selecciono acá donde dice documento, le doy un clic y luego tengo que en este caso crear una carpeta, ¿sí? Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer
me van a crear una carpeta que se llame, no sé, clases de informática o prácticas de informática, y ahí van a ir guardando todos los trabajos que vayamos a hacer, todas las prácticas, para que se le haga más fácil al momento de irlos a buscar y lo pueda identificar de una manera más rápida. Entonces, yo voy a escoger documentos y voy a crear una nueva carpeta, ¿sí? O a su vez un directorio. Entonces doy clic en esta parte, crear nueva carpeta, y le voy a colocar, por ejemplo, prácticas de informática, ¿sí? Una vez que termine de escribir el nombre de la carpeta o del directorio, acá en la parte izquierda inferior, el botón abrir, le doy clic, abro esa carpeta que yo he creado y luego me vengo acá donde dice nombre de archivo. Entonces aquí yo tengo que identificar a mi trabajo con un nombre. Así como nosotros nos identificamos con nuestros nombres, así mismo los archivos se deben de identificar. Si yo estoy haciendo una práctica, yo le puedo colocar práctica 1, por ejemplo. Y si quiero ser un poco más específico, espacio, guión, espacio, y le coloco en este caso la fecha de hoy día, por ejemplo. ¿Sí? Luego, el tipo de documento. ¿Cómo yo lo voy a guardar? Lo voy a guardar como documento de Word para que automáticamente me coja la extensión .docx, o lo guardo como documento de Word 97-2003 y que me coja el .doc, ¿sí? O también lo puedo guardar como archivo PDF. A veces nos dicen, envíenos la tarea o el archivo en PDF. Entonces aquí ya lo puedo hacer sin estar utilizando un convertidor de archivos a PDF, ¿sí? Entonces, en este caso, guardémoslo normal como el documento de Word, el tipo de documento Word, que es el que sale por defecto, ¿sí? Y luego doy clic en el botón guardar. Dice, el nombre de archivo no es válido. ¿Por qué no es válido el nombre de archivo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me lo dice? ¿Será por los números? Los números. Es por este slash que yo le he colocado aquí. Los signos, Ah, el signo de separación. Por el slash, ¿sí? Ese es el slash, que es en este caso el de dividir. Entonces hay que borrarlo y colocarle, por ejemplo, un guión, ¿sí? Entonces, miren, son cositas que ya también ustedes tienen que ir conociendo, ¿sí? Los nombres de los archivos no se le pueden colocar signos especiales o caracteres especiales. Y el slash es uno de ellos. Y ahí sí, doy clic en guardar y se guardó, ¿verdad? Entonces, ¿dónde yo verifico que se guardó el documento? Yo puedo ir a buscarlo, ¿sí? Yo puedo ir a buscarlo, pero crea un poco más acá la ventana para poder ver el nombre. Entonces, miren, aquí dice práctica 1 y la fecha de hoy día, ¿verdad? En la barra de título. Práctica 1, 2205-2021, Microsoft Word. Entonces, cuando yo ya obtenga este nombre de archivo en mi barra de título, quiere decir que ya ese archivo está guardado, ¿sí? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, hago un cambio, hago una modificación? Imaginémonos que yo aquí voy a colocar un texto. Por ejemplo, coloqué fin de la clase, ¿sí? Al momento que yo hago una modificación en mi documento, yo tengo que guardar esos cambios, de eso no se olviden. ¿Por qué? Porque imaginémonos que usted ya modificó su documento
¿verdad? Y si yo ya lo modifiqué y va a cerrar el trabajo, ¿qué se le muestra? Desea guardar los cambios en práctica 1, ¿verdad? Entonces, para que no se le muestre este mensajito, entonces usted hace la modificación y le da clic acá en la parte izquierda superior donde está el disquete, guardar. Y con eso ya usted guarda los cambios que ha hecho, que ha en este caso realizado. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí, niños? Sí. Sí. Bien, listo. Entonces, vamos a quedar hasta allí, ¿sí? Con esta clase de hoy día. Hemos estado recordando, hemos estado conociendo, ¿sí? Ustedes me lo acaban de decir, que lo del encabezado y pie de página, quizás no lo conocían así de una forma mejor, ¿no? Pero con la explicación pues, que le he dado yo, espero que ya ustedes lo comiencen a aplicar de una forma correcta. Y lo que es el índice automático, si también no lo sabían, pues a buena hora ya lo saben. Y si sí lo sabían, lo recordaron. Entonces, espero de que esta clase pues haya sido de mucho beneficio para ustedes también. Y con esto vamos a finalizar pues la clase de hoy día. ¿Sí? Bien. Una pregunta, profesor, ¿los deberes los va a subir a la plataforma? Claro, correcto. Yo las tareas se las voy a dejar en la plataforma. ¿Sí? De aquí en adelante ya vamos a trabajar más seguido en la plataforma porque ya entramos a la parte práctica, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, toda práctica que nosotros vayamos a realizar en clase, en el mismo momento de que yo digo, bueno, si se finalizó la clase de hoy día, cerramos la clase y tendrán 5 o 10 minutos para subir esa práctica, ese trabajo al aula virtual. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esta práctica, esto ahora tenemos que subir nosotros. Esta la van a hacer ustedes ya mismo, después de que terminemos la clase, ustedes la van a hacer en su casa, ¿sí? Y yo ya mismo también le habilito en el aula virtual para que ustedes suban esta práctica y ya la suban al aula virtual, ¿sí? Pero Profe, es para hoy, no es para profe, mañana. yo tengo Dígame. un inconveniente con el computador. A mí se me desactualizó lo que es el Microsoft. No puedo trabajar con nada lo que es Word ni PowerPoint. Y ahora ir a un cyber, estamos sabe, no va a poder. O sea, no sé cómo voy a poder realizar esa tarea porque es imposible, no se puede, usted sabe. Ok, listo, Edwin. Vaya a acabar ¿Quién más tiene un inconveniente así como el de Edwin? Yo tengo un inconveniente, profe, yo no tengo computadora y yo los deberes los hago en la casa de mi mamá. ¿Y Aurora? Y ahora no tengo yo, no sé en qué hacer, pues. Bueno, Ese es entonces el inconveniente. para ustedes dos, si no hay otra persona más, yo le voy a dejar habilitada la tarea hasta el día de mañana, ¿sí? Eh, mañana no nos conectamos, mañana van a trabajar ustedes virtualmente desde su casa, por eso les digo que tienen que tener una computadora, ¿sí? Esta práctica la van a subir, le voy a dar tiempo hasta mañana, pero mañana van a tener una nueva práctica, ¿sí? Que hacerla en el horario de clase. Entonces, esa práctica yo la voy a habilitar a las 3 de la tarde, ¿sí? A las 3 de la tarde yo habilito la práctica, como quien dice sería la segunda. Entonces, a las 3 la habilito y ustedes en ese tiempo de 15 horas a 17 horas, ustedes van a hacer esa práctica y me la van a subir al aula virtual. ¿Estamos claros? Entonces, por favor, sí le recomiendo y le pido de favor que tengan una computadora para que ustedes puedan hacer la práctica. Entonces, vuelvo y repito, mañana no nos vamos a conectar, solamente vamos a trabajar de forma autónoma, ¿sí? O asíncrona, como se le dice, desde ustedes, desde sus hogares. Desde allí van a ustedes a trabajar. Y cualquier duda o pregunta, pues en el grupo me pueden preguntar. ¿Estamos claros?
Ok, entonces el deber igual queda para todos para hasta mañana o nosotros hasta qué hora tenemos para enviar este deber. Bueno, esta primera práctica se la voy a dejar habilitada hasta las 15 horas. ¿Para Dale. qué? Para que a las 15 horas se habilite la de mañana y trabajen. ¿Estamos Ok. bien? Sí, Ah, sí. ya. Ok. Edwin, ¿estamos bien? Sí, profesor, ya me va a tocar prestar otra compu, porque igual no voy a poder hacer porque no tengo la licencia de esta vaina. Eso me va a tocar. Bueno, Igual, gracias, profesor. si gusta, si gusta, lleve la máquina al Ixo de las Yo 2 de no, la tarde en adelante que yo estoy. Usted no vive aquí en Puerto Viejo? yo no soy de Puerto Viejo, yo Ah, vivo en bueno, el yo le iba a centro. decir que la llevara al Ixo para, en este caso, ayudarle con eso. Ah, gracias, profesor, igual. Bueno, entonces niños, nos estamos viendo el día de mañana virtualmente. Algún mensaje, pues me hacen llegar ahí en el grupo, alguna pregunta. Bien, entonces hemos estado conectados. Tito nuevamente se fue. ¿Quién más se salió? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, solamente Tito salió. Ya listo. Habíamos 7 conmigo. Muy bien.